Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a este video donde vamos a repasar lo que es una relación y una función. Comencemos con un ejemplo que nos ayudará a recordar que una relación es una correspondencia entre dos conjuntos de datos. Y aquí tengo varios ejemplos, pero vamos a empezar con esta tabla que tenemos aquí. En esta primera columna yo tengo diferentes categorías que representan diferentes eh, situaciones por las que yo puedo gastar una cierta cantidad de dinero. Y en la siguiente columna, en esta columna que está aquí, pues tengo la cantidad gastada debido a esta categoría o a esta razón. Por ejemplo, para la categoría de alimentos, pues yo le corresponde un gasto de 7.729. A la categoría de renta o debido a la casa, le corresponde un gasto de 19.884. A la categoría de transporte le corresponde una cantidad de 9.576 y así nos vamos. Entonces, a cada uno de mis categorías del lado izquierdo se corresponde con una cantidad del lado derecho. Y esta correspondencia entre estos dos conjuntos de datos, pues nosotros le llamamos una relación. Pero así como este ejemplo, bueno, tenemos otros ejemplos donde también aparecen de manera cotidiana, y que también me representan una correspondencia entre dos conjuntos de datos. Por ejemplo, aquí dice que para cada libro en una librería le corresponde un cierto número de páginas a dicho libro. Entonces, en mi primera columna yo puedo poner el nombre de un libro y en la segunda columna le puedo poner el número de páginas que tiene ese libro. Y entonces yo tendré una correspondencia. Libro, número de páginas. Libro 2, número de páginas y así sucesivamente. Otro ejemplo muy común es que a cada humano pues le corresponde una fecha de nacimiento. Entonces yo puedo hacer mi primera columna con el nombre de las personas, amigos, familiares, y la segunda columna pues sería la fecha de nacimiento de cada uno de ellos. Entonces persona 1, fecha de nacimiento, persona 2, fecha de nacimiento y así sucesivamente. Hay otro tipo de relaciones que quizás se puedan expresar de manera a través de una ecuación o con que involucre algún cálculo matemático. Por ejemplo, este caso que tenemos aquí, la cantidad que yo gasto en una gasolinera pues va a depender del número de litros que yo pida que me despache. Entonces, como primera columna yo puedo poner el número de litros que estoy solicitando y en la segunda columna el dinero gastado. Y aquí pues habría que tomar en cuenta en cuánto está la gasolina verde, que anda más o menos en unos 22 pesos con 40 centavos, y la gasolina roja, que anda más o menos en unos 24.4. Entonces, otra vez voy a tener una correspondencia entre dos conjuntos de datos. Mi primer conjunto de datos pues podría ser el número de litros que yo solicito que me despachen: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y aquí pues yo tendría que poner la cantidad de dinero dependiendo el tipo de gasolina. Si suponemos que compramos gasolina verde y compramos 5 litros, pues serían 112 pesos. Y bueno, habría que llenar la tablita, pero otra vez tenemos una correspondencia entre estos dos conjuntos de datos y a esto es a lo que le llamamos una relación, así como todos estos ejemplos que vimos anteriormente. Ahora, es muy común representar esta correspondencia entre cantidades como un par ordenado. Este par ordenado pues se pone dentro de unos paréntesis y lo separamos con una coma. Por ejemplo, si yo tengo 5 litros y le correspondería 112 pesos. Si tengo 10 litros, pues 224 y así nos vamos. Ahora, es común también llamarle
a la primera variable, de este par ordenado, la primera variable se le llama variable independiente, tal y como se menciona aquí. Esta es mi variable independiente y esta es mi variable dependiente. Más adelante vamos a ver un poquito más acerca de estas dos variables. Entonces, un conjunto de pares ordenados, tal como el que tenemos aquí o el que les mostré, pues es una relación, les comentaba. Yo tengo pares ordenados que me relacionan, hay una correspondencia entre ellos. Y al primero es la variable independiente, variable dependiente, independiente, dependiente, independiente y dependiente. Ahora, una función es una relación con ciertas restricciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones van a representar una función. Y esto porque la función es un caso especial de una relación que cumple con la siguiente restricción. Para empezar, es un conjunto de pares ordenados, así como tenemos aquí. De hecho, nuestro ejemplo de la gasolinera, pues vendría siendo una función. Ahorita lo vamos a ver. Y aparte de que es un conjunto de pares ordenados, es una relación en la cual para cada valor distinto del primer componente, de este primer componente, la variable independiente de los pares ordenados, existe solamente un valor de la segunda componente, y esa es mi restricción. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos, vamos a ponerle aquí variable independiente y aquí variable dependiente, y vamos a llamarle x1, x2, x3, x4 y así nos vamos. Resulta que a estos solo les debe corresponder un valor de acá. Si yo a este le llamo y1, y2, y3, y4, bueno, podría ser que a este le toque a este le toque a este le toque pero a este le podría también tocar el y2. Pero se sigue cumpliendo mi restricción. A uno de la variable independiente solo le toca uno de un segundo valor, es decir, de la variable dependiente. Entonces, bueno, es otra forma de definir una función. Una función f de un conjunto D a un conjunto E. Esta es mi conjunto de variables independientes. Este que está aquí, vamos a llamarle que es el conjunto de variables independientes. Este es el conjunto de variables dependientes. Y es lo mismo, es una correspondencia que asigna a cada elemento de X, a cada elemento de aquí, a cada elemento X de D, de este conjunto, exactamente un elemento D, que era lo que les decía. A cada uno de estos le corresponde únicamente un elemento de acá. Al W, en este caso, pues le corresponde este que está aquí, representado como f de W. Ahorita vamos a ver esta notación. Pero entonces la característica o la restricción principal que debe cumplir una función es que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. Veamos este ejemplo que quizá ilustra de mejor manera porque tiene datos explícitos. La temperatura a lo largo del día, por ejemplo, la primera medición, si es un día bastante frío, dice que es a la PM, ok. Bueno, la primera medición no importa y le corresponde 9 grados centígrados. A las 2 pm le corresponden 13, a las 3 pm 15. Entre 3 y 4 a lo mejor no cambió la temperatura o hubo muy poco cambio, le asociamos el mismo valor y conforme va pasando las horas la temperatura ahora comienza a disminuir. Pero aquí lo importante es que esto es una función porque a cada elemento de este conjunto le corresponde un único valor de este otro conjunto. Y esto pues lo podríamos poner como pares ordenados. Podríamos poner que a la 1 había una temperatura de 9 grados, a las 2 una temperatura de 13 grados, a las 3 una temperatura de 15, a las 4 una temperatura de 15,
a las 5 una temperatura de 12 y a las 6 una temperatura de 10. Entonces esto hace que esto sea una función. Lo que no se valdría es que yo tuviera que a las 3 también tuviera una temperatura de 14, por decirlo. Eso ya no sería una función. Que a este mismo horario yo le asocie dos temperaturas. Eso sería una relación, pero no una función. Muy bien, ahora veamos estos ejemplos donde tenemos que decidir si las relaciones que tenemos aquí son o no funciones. Recordemos que todas las funciones, todas las relaciones, que las relaciones no necesariamente definen una función, porque las funciones tienen esta restricción de que a un elemento de aquí solo le corresponde un elemento de acá. Vayamos con la f. Lo que tenemos que fijarnos es que el primer elemento de la variable independiente no aparezca más de una vez con un valor diferente. Y como este es un conjunto, pues no debe aparecer más de una vez, el mismo para ordenado. Entonces, por ejemplo, para el primero yo tengo como variable independiente la 1, menos 2 y 3. Entonces no se repite y le corresponde un único valor. Entonces este sí sería una función. También lo podemos ver utilizando este tipo de diagramas. Entonces si lo vemos a través de un diagrama, aquí lo tenemos. Estos son los valores de la variable independiente 1, menos 2 y 3, 1, menos 2 y 3, y su correspondencia con los valores de la variable dependiente, fíjense, es 2 y 4. No importa que al menos 2 y al 3 le corresponda el mismo valor. La condición es que a uno de estos solo le debe corresponder uno de este conjunto, un valor de este conjunto de valores. Entonces se cumple la condición y por lo tanto es una función. Vayamos ahora con la g. Vemos que en la variable independiente tenemos 1, 1, 1 y 2. Como podemos ver, pues aquí aparece el 1 tres veces. Y lo que tenemos que ver es si le corresponden diferentes valores. Porque si es así, pues no es una función. Aquí tenemos que al 1 le corresponde el 1, que al 1 le corresponde el 2 y que al 1 le corresponde el 3. Esto es una relación, pero no es una función. Y nuevamente lo podemos ver si ocupáramos un diagrama como este que tenemos aquí. Entonces, como podemos ver, al 1 me dice que le corresponde el 1, pero al 1 le corresponde el 2, al 1 le corresponde el 3 y al 2 también le corresponde el 3. Aquí está el problema, es con el 1, que tiene más de un valor asociado. Por lo tanto, esta es una relación, pero no es función. Esto me recuerda un poco cuando vamos al mercado y a veces a una persona le dan un precio, a otra persona le dan otro precio y a otra persona le dan otro precio. Quizá dependiendo qué tan seguido va a comprar a ese lugar. Pero bueno, esto no es una función. Vamos con el último caso, la h. Y tenemos nuevamente menos 4 le corresponde el 1, menos 2 le corresponde el 1 y menos 2 le corresponde el 0. Nuevamente vemos que tenemos repetido el valor de menos 2 en la variable independiente y le corresponden valores diferentes de la variable dependiente. Por lo tanto, nuevamente, este ejemplo es una relación, pero no es una función. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos con nuestro siguiente ejemplo. Ahora, tenemos que decir cuáles de estos son funciones y cuáles no son funciones. Recordemos que todos son relaciones, pero no todos son funciones. Aquí al 2 le corresponde el 11, al 3 le corresponde el 8, al 4 le corresponde el 5, al 5 le corresponde el 1. Pero aquí tenemos un problema porque al 2 le corresponde el 10. Es decir, al 2 le están correspondiendo dos valores diferentes del segundo conjunto de datos que ya dijimos que le llamamos variables dependientes y variable independiente. Pero por lo tanto, esta es una relación,
Hay una correspondencia entre los dos conjuntos de datos, pero no es una función. Y no es una función porque a un valor de mi conjunto de datos 1 o de conjunto de datos de variable independiente le corresponden dos valores distintos del segundo conjunto de datos. Vamos con el inciso C. Y aquí no tenemos nuestra tablita, la podemos construir o lo podemos analizar de aquí directamente. Por ejemplo, al menos 2 se corresponde con el 3. Es como si yo tuviera la pareja ordenada menos 2,3. Después al menos 1 se corresponde con el 0, menos 1,0. Después el 0 se corresponde con el menos 1, este punto que está aquí. Después el 1 se corresponde con el 0 y el 2 se corresponde con el 3. Estos son mis dos conjuntos de datos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos son los de la variable independiente. Y de la variable dependiente yo tengo 3, 0, menos 1, 0 y 3. Y como podemos observar, a cada uno de ellos le corresponde uno solo valor. Y de hecho todos son diferentes. Por lo tanto, esto sí me representa una función. Otra forma de ver si un conjunto de datos o una gráfica me representa una función es hacer la prueba de la línea vertical. Es decir, si yo tengo una gráfica, por ejemplo esta que tenemos aquí, y yo lo que hago es trazar una línea vertical. Si esa línea vertical cruza en un punto, en más de un punto a la gráfica, entonces no me representa una función. Vamos a graficar, por ejemplo, este que tenemos aquí, a ver si no nos queda muy chueco. Aquí está la gráfica. Ahora yo voy a trazar una línea vertical. Donde yo quiera la puedo trazar, no importa. Vamos a trazarla aquí. Y fíjense que solo cruza en un punto. Si yo la trazo aquí, también solo cruza en un punto. Si yo la trazo aquí, bueno, aquí me faltó, pero también cruzaría solo en un punto. Ahora veamos qué pasa con esta gráfica que tenemos aquí, que me representa una relación entre dos conjuntos de datos. Pero cuando yo intento trazar una curva, vamos a trazarla en verde para que se note un poco más. Ustedes pueden ver que corta en más de un punto. De hecho corta aquí en 3, menos 1, en 3,2 y en 3,5, y incluso también si la pasamos por aquí corta en más de un punto. Entonces esta línea vertical me sirve para saber si yo tengo una función o no, o una relación nada más. En este caso, como la recta vertical corta en más de un punto a la gráfica, entonces esta relación no es una función, ¿sí? O no representa una función. Muy bien, entonces acuérdense, si mi línea vertical corta en más de un punto, pues no es una función. Muy bien. Ahora, existen diferentes formas de representar a una función. Una es verbalmente. ¿Qué significa eso? A través de un enunciado nosotros podemos decir qué representa o qué define esta función. Y bueno, aquí está este ejemplo, que es la cantidad de fibra diaria recomendada a los niños acorde a su edad. Y aquí lo que me dice es que la recomendación de cantidad mínima de fibra en la dieta que necesita cada día para niños de edad por lo menos 3 o de 3 y en adelante es la edad del niño. Me está diciendo que la cantidad de fibra, es decir, la fibra, la dieta diaria, es igual a la edad del niño más 5 gramos. En años más 5 gramos. Es decir, quedaría algo así. Muchas veces uno pues no escribe de esta forma, sino que uno utiliza símbolos que sean más generales. Pero bueno, la idea sería esta, ¿no? Por ejemplo, aquí está la misma ecuación. La Y me representaría la cantidad de fibra,
La X es la edad en años y el 5 pues que tengo que agregarle 5 años con la restricción de que esta fibra debe ser para niños mayores iguales a 3. Entonces, esta es la forma, digamos, verbal de representar una función. Otra forma de representar una función pues es a través de una tabla de datos, como ya la vimos en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, para un niño de 3 años más 5 gramos que le tengo que añadir, pues esta sería la cantidad de fibra. Esta sería la fibra. Esta sería la edad del niño. Si yo tengo una edad de una niña de 4 años y medio, pues es su edad en años, son 4 y medio, más 5, pues me da 9 y medio. Y este sería mi conjunto de pares ordenados. Y así nos vamos con diferentes edades de niños. Por ejemplo, para 14, bueno, son 14 años más 5, pues me da los 19. Y ahí está. Entonces, esto sí es una función. Porque para cada valor de mi conjunto de datos independientes, tengo un único valor de el conjunto de datos de variables dependientes. Otra forma de representar una función es a través de una gráfica, que también ya lo vimos, se grafica en un plano coordenado. La variable independiente, que ya vimos que son las edades, generalmente es la que se pone en el eje horizontal. Esta es la variable independiente. La variable independiente. Y la variable dependiente, que es la cantidad mínima de fibra recomendada, pues viene siendo la variable dependiente. Y finalmente ya llevamos 1, 2, 3 formas de representar una función. La última forma pues es a través de una ecuación. En este caso es una ecuación con una expresión algebraica en dos variables, donde la y ya dijimos que es la cantidad mínima de fibra. Esta es la cantidad de fibra y esta es la edad. La x es la edad más 5. ¿Ok? Bueno, pues todas estas son formas de representar una función. Muy bien, ya nada más para, digamos, reafirmar algunas ideas. En una función hay exactamente un valor de la variable dependiente, es decir, de la segunda componente. Recordemos nuestro conjunto de datos de gasolina y precio. Entonces, si recordamos nuestro ejemplo del número de litros de gasolina de la Magna, y el segundo dato pues es el costo que tiene esos 5 litros. Entonces, esto es una función, porque para cada valor de mi primer conjunto de datos, que ya hicimos hincapié, refiere a la variable independiente, le corresponde un único valor de mi variable dependiente, que vendría siendo el costo. Si nosotros fuéramos a la gasolinera y pidiéramos 15 litros y nos cobran 336, y después una persona atrás de nosotros o que fuera en otro coche al mismo tiempo que nosotros y le cobraran, no sé, vamos a ponerle 300 pesos por alguna razón, pues esto ya no sería una función, sería una relación, pero no una función. Entonces, aquí también lo podemos representar como una maquinita. Las entradas son las variables independientes, son las entradas de esta maquinita, y lo que me regresa es la salida, es el costo. Y ya lo que hay aquí pues es la relación que existe entre la entrada y la salida. Esta relación pues puede ser variable. Aquí pues simplemente es el costo por la cantidad de litros, es decir, aquí tiene y igual a 2x. Para nuestro ejemplo, el costo sería 22.4 por x, ¿sí? Multiplicando. Esta sería nuestra función para nosotros. Otra cosa, debemos de tener cuidado. Generalmente se utiliza la variable x y y cuando hablamos de funciones, pero a final de cuentas yo puedo utilizar cualquier otra variable para representar la misma función. Y f me representa el nombre que yo le doy a esa función.
Le puedo llamar C, por ejemplo, le puedo llamar F, le puedo llamar G, le puedo llamar H, pero f de x no es en sí la función. F de x ya es un valor que me devuelve esa función. ¿Ok? Entonces, es por eso que aquí les dice, este símbolo, esto se lee como f de x o el valor de f evaluado en x. Es decir, el valor del costo para 5 litros. Si yo pusiera c, vamos a suponer por x, este sería el costo de la gasolina para tantos litros, el costo de la gasolina para tantos litros, para 5, para 10. Y el símbolo completo, todo este símbolo completo me representa ya un valor. Este es un valor que vendría siendo cada uno de estos. Esto es lo que es c de x. Ok, entonces, y es lo que está señalando, digamos, aquí. F es el nombre de la función, mientras f de x es el valor, que es lo que les puse aquí. Entonces, esto aquí nada más era para mencionarlo, no es una invención mía, solo para aclarar que efectivamente f y f de x representan cosas distintas. F viene siendo un nombre, puede ser f, puede ser g, puede ser h o cualquier otra letra. Y ya cuando tiene la f a un lado el paréntesis, recuerden que eso no indica una multiplicación. F, esto no es una multiplicación, no es que la f se multiplique por x. Lo que me está diciendo es que es la función evaluada en un valor en particular y eso me regresa un valor. Y finalmente, lo que les dije al inicio, cada función es una relación, pero no cada relación es una función. Una función es más restringida, por eso no todas las relaciones son funciones. Muy bien, vamos a concluir este video simplemente realizando la gráfica de esta función y resolviendo este problema. Me dice grafique f de x igual al valor absoluto de x a mano. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos que hacer nuestros dos conjuntos de datos, ¿sí? Donde mi función se llama f y le voy a dar valores a la variable independiente, que son los valores de entrada. Vamos a escribirlo todo eso para nada más para concretar. Dijimos que vamos a tener un conjunto de datos que van a ser pares ordenados. Al primer conjunto de datos son la variable independiente. Yo lo represento de manera general con x. Vamos a ponerle menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Mi siguiente conjunto de datos que corresponden a los valores de la variable dependiente, que generalmente yo le llamo y, pero es equivalente a f de x. Ya es la función evaluada en este valor. Entonces yo me pregunto cuál es el valor de menos 3. El valor absoluto, recordemos que esto me indica valor absoluto. Y recordemos que el valor absoluto de un número es igual a menos a si a es menor que 0 y es igual a si a es mayor que 0. Entonces, de menos 3 sería menos 3 y esto es igual a más 3. Menos 2, esto es más 2, esto sería 1, 0, 1, 2 y 3, ocupando esta definición que tenemos aquí. Y ahora pues tendríamos que graficar esto en un plano coordenado. Bueno, aprovechando las capacidades gráficas de aquí de OpenBoard, pues aquí tenemos la gráfica del valor absoluto de x. Miren, cuando x vale menos 3, y vale 3 positivo, así como lo tenemos aquí. Cuando x vale menos 2, y vale 2. Cuando x vale menos 1, la función evaluada en menos 1 vale 1. Cuando x vale 0, la función evaluada en 0 vale 0. Y así, cuando x vale 1, la función evaluada en 1 vale 1. La función evaluada en 2 vale 2 y la función evaluada en 3 vale 3. Esta sería la gráfica de la función valor absoluto
de x. Muy bien. Vamos con el siguiente problema. Esta es una aplicación de funciones, una de tantas que se pueden encontrar por ahí. Y dice lo siguiente. Dice, un bateador golpea una pelota en un punto 3 pies por arriba del suelo. Está el bateador, está parado a nivel del suelo. Vamos a suponer es como si estuviera aquí, este es el suelo y a 3 pies de aquí pues el bateador golpea la pelota, ¿sí? Estos son, digamos, los 3 pies. Un pie, acuérdense que son 12 pulgadas y una pulgada es 2.54 centímetros. Pero bueno, eso es irrelevante ahorita. Dice, golpea una velocidad de 100 pies por segundo con un ángulo de 45 grados. La trayectoria de la pelota de béisbol está dada por la siguiente función. Fíjense que aquí me lo dan en términos de x, pero yo pudiera pensar incluso que es en términos del tiempo. Me dice, donde f de x es la altura de la pelota. Entonces, esta función lo que me está diciendo es cómo cambia la altura de la pelota conforme cambia la variable x. ¿Ok? Y después me dice, y x es la distancia horizontal, es decir, esta altura va a cambiar conforme vaya recorriendo la distancia horizontal. Más o menos, si yo golpeo la pelota, les decía, si este es el nivel del suelo y alguien viene y golpea la pelota a una cierta altura, entonces sale disparada a 45 grados y después esta cosa va a empezar a caer, ¿no? Más o menos algo así. De hecho, podemos graficar esta función. Entonces, me pregunta, la pelota alcanzará a librar el famoso, para ver si hay un jonrón, alcanzará a librar una malla de 10 pies localizado a 300 pies. Supongamos que de aquí a acá pues son 300 pies. 300 pies. Y lo que me está preguntando es si esta altura donde va es mayor. Lo que yo a mí me están preguntando es si esa altura es mayor a 10 pies. Si es mayor a 10 pies, pues libra la valla. Lo más seguro es que sea un jonrón. Pero si es mayor, si es menor, entonces pues no es jonrón, caería dentro del campo. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber eso? Bueno, pues lo que se hace es que vamos a agarrar este valor de x a 300 pies, que es lo que nos interesa. ¿Cuánto vale la función en ese punto? Es decir, yo quiero saber cuánto vale la función cuando x vale 300. Y lo que tendremos que hacer pues es simplemente sustituir nuestro valor de x, sería menos 0.0032 por 300 más 300 más 3. Y si ustedes hacen esas cuentas, vamos a ver cuánto nos da. Ok, pues si ustedes hacen las cuentas, resulta que aquí nos da un valor de 15. Y como 15 es mayor que 10, pues entonces digamos que tenemos un jonrón. Y nuevamente aprovechando las capacidades de este software, aquí está la gráfica. Empezamos en 3. Vamos a ponerle aquí para que me dé los puntos. Aquí fíjense en 0. Resulta que deberíamos de tener por aquí nuestro 3. Bueno, es difícil ponerlo, más o menos ahí está. Viene, sube, llega a un punto máximo, que es la máxima altura que alcanza la pelota, que es alrededor de más o menos 70 y algo. Es que aquí los números se sobrescriben. Bueno, ahí dice 80 y después comienza a bajar, y cuando llegamos cerca de mis 300 metros, fíjense, por ahí está 300, la altura es de 300.38, es de 14, bajamos un poquito más y efectivamente ahí estamos en los 15, ahí está. Muy bien, entonces efectivamente a una distancia de 300 metros la altura de la pelota es de 15 pies y alcanza a librar la valla. Bueno, pues con esto terminamos el tema de funciones. En el siguiente video vamos a recordar a qué nos referimos
con el dominio y rango de una función. Nos vemos en el siguiente video.